Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Vienen los saludos. Crisanma, Kevinston, Karma MC, Pollo 2, El Achu, Joni Mejía, Cristian Pacheco, Zarkiet 0, University, y Eduardo Rojas. Si quieres tu saludo deja tu comentario. Hace 3 meses, borré permanentemente todos los archivos asociados a un proyecto que llamé Aura. Limpié el repositorio en la nube, borré las copias de seguridad de mis discos locales y luego destruí físicamente los discos duros con un taladro de columna en mi garaje. El ruido del taladro, ese agudo chillido al morder los platos magnéticos, es uno de los pocos sonidos que pueden acallar el zumbido en mis oídos. Escribo esto ahora, con un nombre que no es el mío, desde una ciudad en la que nunca he vivido, porque anoche vi un artículo sobre un nuevo juego de realidad aumentada que está a punto de lanzarse. La descripción de su motor de interacción ambiental dinámica me sonó terriblemente familiar. Me hizo darme cuenta de que mi silencio es un lujo que no puedo permitirme. Mi silencio podría costar la vida a alguien más. Ahora vivo en un pequeño apartamento amueblado. De esos diseñados para gente de paso. Los muebles son soso e impersonal, que es como me gusta. No hay cuadros en las paredes, ni trastos sentimentales. Todo lo que tengo cabe en 2 maletas. Tengo rituales. Reviso los 3 cerrojos de mi puerta cada hora. Nunca me siento en una silla que dé la espalda a una puerta. He cubierto la pantalla reflectante del televisor con una manta gruesa. Duermo con una lámpara de sal encendida, no porque crea que sirva de algo, sino porque su tenue resplandor anaranjado significa que nunca tengo que despertar en la oscuridad total. El silencio de este lugar es lo más difícil. Es una quietud profunda que mi cerebro intenta constantemente llenar. Cada crujido de las tablas del suelo, cada gemido de las tuberías en las paredes, se convierte en una pregunta. ¿Será solo el edificio asentándose? ¿O es algo más? Se suponía que Aura sería mi respuesta a todo eso. Mi salida. Se suponía que sería una app para cazar fantasmas, pero eso era solo una estrategia de marketing. El concepto en sí no es original, lo sé. La tienda de apps está inundada de ellas, juguetes baratos que muestran números aleatorios y emiten sonidos espeluznantes. La mía iba a ser mejor. Más elegante. No era creyente, era programador, y uno muy bueno. Y para un programador, el universo es un sistema con reglas. Veía lo paranormal no como un fenómeno espiritual, sino como un fallo predecible en la percepción humana. El ojo ve rostros en la veta de la madera, el oído oye susurros en la estática. Esto se llama pareidolía, y creía que podía programar un motor que replicara esos patrones a la carta. El objetivo era crear la ilusión de lo sobrenatural más convincente jamás creada. La app usaría la cámara y el micrófono de un teléfono, pero los datos que recopilaba eran principalmente una cortina de humo. El verdadero trabajo lo hacía mi algoritmo. Analizaba la entrada visual en busca de ruido aleatorio, artefactos de píxeles, destellos de lente y motas de polvo, y los realzaba sutilmente hasta convertirlos en formas tenues y ahumadas que se asemejaban vagamente a figuras. El componente de audio hacía lo mismo, combinando fragmentos de ruido blanco para crear la impresión de voces. Era una falsificación. Una falsificación ingeniosa, pero una falsificación. Mi obra maestra del engaño. Mi mejor amigo, Mark, fue mi único beta tester. Era mi opuesto en casi todos los sentidos. Yo veía el mundo como una máquina compleja que había que comprender. Él lo veía como una historia mágica que había que experimentar. Éramos amigos desde nuestro primer año de universidad, unidos por la pasión compartida por las películas de ciencia ficción nocturnas y la pizza barata. Recuerdo una noche, mientras caminábamos de vuelta a la residencia a través de un campo brumoso en el campus, y Mark se detuvo en seco. Señaló un viejo roble nudoso. ¿No parece que nos está observando?, susurró, con la voz llena de auténtico asombro. Me reí y saqué mi teléfono, tomé una foto y le expliqué cómo las sombras y la niebla creaban la ilusión de un rostro en la corteza. Él simplemente negó con la cabeza, sonriendo. «¿Tú ves el código, Leo?», dijo. «Yo veo el fantasma en la máquina». Creo que, en cierto modo, estaba creando Aura para él. Estaba tratando de demostrarle mi punto, demostrarle el código detrás del fantasma, pero tal vez también estaba tratando de darle la magia que él tan desesperadamente quería ver.
Él fue mi mayor apoyo. No lo veía como una forma cínica de sacar tajada. Veía una auténtica herramienta para descubrir. Fue él quien me animó, enviándome enlaces a lugares embrujados locales y rogándome que probara la aplicación allí. Uno de sus favoritos era el viejo Blackwood Mill a las afueras del pueblo, una fábrica textil abandonada que llevaba en ruinas desde los años 50. Las fluctuaciones de los campos electromagnéticos serían desorbitadas. Me escribía. Siempre le explicaba con paciencia que el aumento del ruido de fondo en un edificio viejo y con corrientes de aire solo le daría al algoritmo más datos aleatorios con los que trabajar, creando mejores falsificaciones. Era una característica, no un error. Durante las primeras semanas de la beta, fue divertido. Era nuestro juego. Me enviaba capturas de pantalla de figuras tenues en un rincón de su habitación. Creo que tengo un fantasma en la cocina, me escribió una tarde, junto con una foto que mostraba una mancha vaga y humeante flotando cerca de su tostadora. ¿Quiere tostadas? Le respondí. Me envió un emoji riendo. Creo que es un fantasma sin gluten. Parece que simplemente vibra. Sentí un gran orgullo por mi trabajo. Mi código funcionaba a la perfección. Era un truco perfecto. El punto de inflexión fue el molino. Finalmente fue en contra de mi consejo. Me llamó esa noche, y la emoción habitual en su voz dio paso a algo más. Algo tenso y forzado. Leo, vi algo, dijo en voz baja. En el molino. Fue diferente. Me acomodé en mi silla, lista para ser la voz de la razón. ¿Diferente en qué sentido? No era como los demás, dijo. Los de mi apartamento son como humo. Se desplazan. Este era sólido. Estaba en una de las puertas derrumbadas del cuarto principal de tejido. Era solo una figura, ¿sabes? Una figura alta y negra. Pero no se movió. Simplemente se quedó ahí. Y cuando la apunté con el teléfono, no se desvaneció. Retrocedió. Se perdió entre las sombras. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda, pero la reprimí. Mark, la iluminación de ese lugar debe ser una pesadilla. Los sensores probablemente se estaban confundiendo, creando un artefacto de bordes duros en lugar de uno suave. Y lo de retroceder probablemente era solo el filtro que reevaluaba la luz al moverte. Guardó silencio un momento. No, dijo con voz baja y áspera. Sentí que me observaba, Leo. Me sentí mal. Una cosa es que tu algoritmo me muestre humo, pero esto se sintió diferente, sólido. Como si supiera que lo estaba mirando. Pasé los siguientes 10 minutos explicándole pacientemente las razones técnicas de lo que vio. Estaba tan segura de mí misma, tan condescendientemente lógica. Todavía puedo oír la resignación en su voz cuando finalmente se rindió. Supongo que sí. Aún así, no puedo quitármelo de la cabeza. Esta vez se sintió diferente. Esa conversación me persigue ahora. Era su última oportunidad, su grito de auxilio, y lo justifiqué con algoritmos. Unos días después, actualicé la función de audio. La había ajustado para que sonara más natural. Esa noche, sonó mi teléfono. Eran las 2:17 am, recuerdo la hora exacta porque me ardían los ojos de tanto mirar las líneas de código y estaba a punto de rendirme. Casi no contesté. Ojalá no lo hubiera hecho. No hubo ningún hola. Solo la respiración temblorosa de Mark y el zumbido bajo y crepitante de la aplicación. Podía imaginármelo perfectamente, sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, completamente inmerso en la ilusión que le había creado. Leo, susurró, con la voz tensa por un miedo tan profundo que parecía que lo estrangulaban. Está aquí. Lo del molino está en mi apartamento. Antes de que pudiera responder, un sonido diferente llegó por el altavoz del teléfono, cortando la estática que había creado. Era una voz, pero no la salida distorsionada de mi sistema de audio. Era clara, lenta y áspera, como si algo estuviera arrancando el sonido de una garganta muerta hace mucho tiempo. Decía su nombre. Mark, la llamada se cortó. En el silencio que siguió, sentí un terror gélido que me invadió. El terror de un programador. El que sientes cuando tu código hace algo para lo que no fue diseñado. Algo imposible. Había creado un filtro para simular lo paranormal, y algo del otro lado lo acababa de usar para hablar. Mi primera reacción fue puramente técnica. Mi mente repasaba las posibilidades, buscando desesperadamente una explicación lógica. El buffer de audio extraía un fragmento de audio de otra aplicación. Había una fuga de memoria que le hacía acceder y distorsionar un archivo de audio aleatorio en su teléfono. ¿Podría ser una broma? ¿Mark estaba usando una consola para molestarme?
Eso último parecía lo más probable. Tenía que serlo. Solo me estaba vengando de todas las veces que había sido tan cínico con sus creencias. Le escribí: qué gracioso. Me atrapaste. No hubo respuesta. El bocadillo con los 3 puntos ni siquiera apareció. Le volví a escribir: en serio, llámame. Estuvo bien. El espacio vacío debajo de mi mensaje era ensordecedor. Llamé a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. Fue entonces cuando el pavor del programador fue reemplazado por un miedo más primario, humano. El tipo de miedo que comienza como un nudo frío en el estómago y se extiende rápidamente, dejando hielo a su paso. Agarré mis llaves y salí por la puerta en 30 segundos. El viaje al complejo de apartamentos de Mark solía tomar 15 minutos. Creo que lo hice en 8. Cada semáforo en rojo era una acusación. Cada esquina vacía se sentía como un juicio. Las farolas se difuminaban más allá de mi parabrisas como manchas de acuarela. Mi mente era un campo de batalla frenético entre la lógica y el terror. La lógica insistía en que era una broma. Una broma elaborada y cruel. Pero el terror susurraba sobre el sonido de esa voz. La forma en que había estirado su nombre, como si lo estuviera saboreando. No era una cita ingeniosa. Sonaba antiguo. Entré al estacionamiento de su edificio y apagué el motor. El silencio era denso. Su apartamento estaba en el 3er piso, en una esquina. Las luces estaban apagadas. Claro que estaban apagadas, eran casi las 2:30 de la mañana. Aún así, se sentía raro, como si la oscuridad en esas ventanas fuera más profunda de lo que debería ser. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé frente a su puerta, la número 314, y escuché. Nada. Llamé, primero con suavidad, luego con más fuerza. Mark. Soy yo, Leo. Abre. Silencio. Vamos, hombre, esto ya no tiene gracia. Se me hizo un nudo en el estómago. Probé el pomo. Estaba cerrado. Siempre llevaba un pequeño juego de ganzúas en el llavero, un vestigio de mi adolescencia, cuando me creía un hacker genial. Me parecía absurdo usarlo ahora. Me temblaban tanto las manos que tardé casi un minuto. Los clics y raspaduras del metal se amplificaban en el pasillo silencioso. Esperaba oírlo al otro lado, riéndose de mí. La cerradura finalmente hizo clic, tan fuerte como un disparo. Abrí la puerta de un empujón. Mark. El apartamento estaba silencioso y oscuro. El aire era frío y viciado. Podía ver las formas familiares de su sofá abultado, su mesa de centro desordenada, las enormes estanterías de libros y novelas gráficas. En la mesa de centro había un plato con un sándwich a medio comer. Todo estaba en su lugar, pero parecía una pieza de museo. Un diorama de una vida que se había detenido de repente. Mark, ¿estás en tu habitación? Grité con voz débil y delgada. Recorrí la sala, sin hacer ruido al pisar la alfombra. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. La abrí. Y fue entonces cuando lo encontré. Estaba tumbado boca arriba en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo con una expresión de profunda conmoción, paralizada. Su teléfono estaba en el suelo, junto a la cama, boca arriba. La pantalla seguía encendida, iluminada por el brillo inquietante de la interfaz de mi aplicación. Creo que dejé de respirar. Por un instante, el mundo se disolvió en una viñeta silenciosa a cámara lenta. Vi las sábanas arrugadas, cómo su mano se curvaba en el suelo a pocos centímetros del teléfono, el temblor leve, casi imperceptible, en mis propias manos. Entonces mis pulmones recordaron su función y tomé aire con dificultad. Me tambaleé hacia adelante, mis rodillas golpearon el suelo junto a su cama. Mark, susurré, tocándole el brazo. Tenía frío. No solo frío, sino un frío profundo y penetrante que se sentía raro. Antinatural. Mi mirada se posó en el teléfono. La interfaz de Aura estaba funcionando, con el familiar fondo azul y morado en espiral pulsando suavemente. Pero en el centro de la pantalla, donde se suponía que debían aparecer las formas espectrales, había una imagen. No era una de mis falsas volutas de humo. Era nítida, detallada y absolutamente aterradora. Era un rostro. Demacrado y estrecho, con cuencas profundas y vacías donde deberían haber estado los ojos. La piel estaba tirante sobre los pómulos, como pergamino seco. La boca era un corte fino y sin labios, retorcida en una mueca silenciosa de absoluta malicia. Se veía con perfecta claridad de alta definición contra el techo del dormitorio de Mark, como si la aplicación lo estuviera mirando desde el otro lado. Era el rostro de un depredador.
y miraba directamente a la cámara. A mí. Retrocedí a trompicones, tirando un vaso de agua de su mesita de noche. El sonido rompió el silencio y la realidad volvió a caer sobre mí. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos gruesos y torpes, y marqué el 911. La voz tranquila y profesional del operador fue un ancla en un mar de horror arremolinado. Dije la dirección de Mark con voz entrecortada, balbuceando algo sobre que mi amigo no respiraba. Primero llegaron los paramédicos, luego la policía. 2 agentes, un hombre y una mujer, me separaron de los paramédicos y empezaron a hacerme preguntas. Les dije la verdad, o una versión de ella. Era su amigo. Me llamó. Sonaba extraño. Me acerqué a ver cómo estaba. Lo encontré así. El agente, llamado Miller, cogió el teléfono de Mark. Miró la pantalla con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándomelo. El rostro seguía allí, congelado en la pantalla. Es una aplicación, dije con voz ronca. Un juego. Un juego de cazafantasmas. Lo estaba probando para mí. Miller gruñó, con un leve desaprobación. Se la mostró a su compañera. Ella la miró con los ojos entrecerrados. Qué escalofriante, dijo, y se la devolvió. Tocó la pantalla, pero la imagen estaba congelada. Tuvo que reiniciar el teléfono para apagarlo. Cuando volvió a encenderse, la imagen había desaparecido. Solo una pantalla de bloqueo normal con la imagen de una nebulosa. Vieron una imagen escalofriante de un juego. Yo vi la foto de un asesino. La causa oficial de la muerte se supo al día siguiente. Un derrame cerebral masivo y espontáneo. Síndrome de muerte súbita del adulto. Dijeron que la expresión de su rostro era común en estos casos, resultado de un fallo cerebral catastrófico y final. Llamar a sus padres fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Escuché los sollozos de su madre, contándole lo que habían dicho los médicos. Las mentiras eran como veneno en la lengua. ¿Cómo le dices a una madre que su hijo está muerto porque accidentalmente activaste una puerta al infierno? Salí de la comisaría y cerré la puerta con llave. No encendí ninguna luz. Me senté en el sofá a oscuras. El silencio de mi apartamento se sentía fuerte y amenazante. Cada crujido del suelo, cada gemido del edificio al asentarse, cada sirena lejana era una amenaza potencial. Mi mundo, construido con tanto cuidado y basado en la lógica y el código, se había hecho añicos. Abrí una puerta y no tenía ni idea de cómo cerrarla. La primera semana fue una neblina de dolor y culpa. No toqué mis ordenadores. La idea de mirar el código de Aura me ponía enfermo. Estaba acabado. El proyecto había terminado. Quería creer que si me marchaba, todo se detendría. Pero entonces empezaron a suceder cosas sutiles. Empezó sutilmente. Encontraba la puerta de la despensa, la que había revisado explícitamente antes de irme, entreabierta un poco, su sombra extendiéndose demasiado sobre el linóleo. Mis llaves, meticulosamente colgadas en el gancho junto a la puerta, reaparecían misteriosamente en la mesa de centro, justo donde las había dejado momentos antes, pero inexplicablemente movidas. Lo achaqué a la pena, al agotamiento. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, me dije. Luego llegaron los puntos fríos. Una noche, un frío intenso y localizado descendió, cortante como un aliento invernal. No fue solo una bajada de temperatura. El aire en sí se sentía pesado, denso, con un toque metálico, y mi aliento se elevaba visiblemente ante mi cara. Jadeé, con la piel de gallina. Era como estar frente a la puerta abierta de un congelador. Me levanté, pero la gélida bolsa me siguió, aferrándose a mí como una mortaja. Entré en la cocina, y la zona de aire gélido se movió conmigo, una bolsa de invierno en mi apartamento con calefacción. Incluso cogí un termómetro digital. El aire en la cocina estaba a 22 grados. El aire en el punto frío estaba a 7 grados. Entonces, tan bruscamente como llegó, el aire se calentó, dejando solo el fantasma de un carámbano en mi columna vertebral. Las sombras eran más difíciles de explicar. Con el rabillo del ojo, un destello de movimiento, una figura alta y oscura, pasaba rápidamente por la puerta del recibidor. Mi cabeza giraba de golpe, pero nunca había nada allí. Solo dejó un residuo escalofriante, una sensación de que algo había estado allí, algo que desapareció en el momento en que intenté concentrarme. El punto de quiebro llegó unas 3 semanas después de la muerte de Mark. Estaba en la ducha, el único lugar donde sentía que podía bajar la guardia. El agua caliente y el vapor eran un escudo temporal contra el miedo creciente. Me estaba enjuagando el champú del pelo cuando lo oí. Un susurro. Era débil, casi perdida en el silbido del agua, pero inconfundible.
Era la misma voz seca y áspera de la llamada. Y decía mi nombre. León, me quedé paralizada, con la espuma del champú goteando en mis ojos. De repente, el agua se sintió helada. El corazón me martilleaba las costillas. Cerré el grifo, dejando el baño casi en silencio. El único sonido era el frenético latido en mi pecho y el lento goteo de la ducha. ¿Quién anda ahí?, grité, con una voz lastimera. Silencio. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, desnudo y vulnerable, aguzando el oído. Nada. ¿Lo había imaginado? ¿Me estaba volviendo loco? No. Sabía lo que había oído. Estaba en mi apartamento. Me había seguido desde casa de Mark. O peor aún, no me había seguido. Simplemente había cambiado de enfoque. La aplicación era la ventana. Mark la había mirado y se lo había llevado. Ahora era mi turno. Yo era quien había construido la ventana. Salí de la ducha a trompicones, cogiendo una toalla. Mi mente daba vueltas. No podía vivir así, acosada por sombras y susurros, esperando la confrontación final y aterradora. Tenía que saberlo. Tenía que verlo. Tenía que entender a qué me enfrentaba. Solo había una manera de hacerlo. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia mi escritorio y cogía el teléfono. No había mirado la aplicación desde aquella noche. Mi pulgar se cernía sobre el icono de Aura, una letra A estilizada y en espiral. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que simplemente corriera, que lo dejara todo atrás. Pero otra parte, más desesperada, necesitaba ver. Tenía que convertir la mentira que había creado en una herramienta para la verdad. Toqué el icono. La aplicación cargó, y la familiar interfaz púrpura y azul llenó la pantalla. Parecía tan inocente. Tan inofensiva. Respiré hondo y me levanté, sosteniendo el teléfono como escudo. Activé el filtro principal. Moví el teléfono por la sala. Durante unos segundos, no pasó nada. La pantalla solo mostraba mi apartamento, teñido del brillo etéreo característico de la aplicación. Entonces, el algoritmo empezó a funcionar. Unas cuantas volutas de humo falsas aparecieron cerca de una estantería, se desvanecieron y luego desaparecieron. Casi dejé escapar un suspiro de alivio. Era solo una aplicación estúpida. Todo estaba en mi cabeza. Entonces apunté el teléfono hacia el rincón más oscuro de la habitación, cerca de la entrada del pasillo, donde había visto moverse las sombras. La pantalla del teléfono parpadeó violentamente. Los suaves colores arremolinados de la interfaz fallaron, disolviéndose en un desastre de píxeles verdes y negros por un segundo, como si la aplicación tuviera dificultades para procesar lo que veía. Mi teléfono se calentó en mi mano. Luego la imagen se resolvió. No era una brizna. No era una forma borrosa y difusa. De pie en la esquina de mi habitación había una figura. Era alta y anormalmente delgada, una silueta negra y austera que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que las sombras en la esquina parecieran pálidas en comparación. Era un vacío sin rasgos distintivos, con forma de hombre, pero tenía presencia. Tenía peso. Mientras observaba, paralizado en el sitio, giró lentamente la cabeza para mirarme. No tenía rostro ni ojos, pero sentí su mirada clavada en mí a través del teléfono. Una oleada de maldad pura y sin diluir me invadió, una presión psíquica que me hizo doler los dientes y me nubló la vista. Entonces, la señal de audio cobró vida. No era la estática preprogramada. Era un gruñido bajo y gutural que vibraba por el teléfono, un sonido de odio puro. Había construido una ventana. Y ahora, la cosa del otro lado me miraba. No grité. No podía. El sonido se me quedó atrapado en la garganta, ahogado por un terror tan profundo que lo sentía como un peso físico en el pecho. Bajé el teléfono. Mi brazo temblaba incontrolablemente. Miré la esquina con mis propios ojos. Nada. Solo sombras. Pero sabía que estaba allí. Podía sentirlo. El aire estaba cargado con su presencia, pesado y frío. Volví a levantar el teléfono. La figura negra seguía allí, inmóvil, observándome. Retrocedí un paso, tambaleándome, y ladeó la cabeza, un gesto de fría curiosidad. El gruñido del altavoz se acentuó, y por debajo, una voz empezó a surgir de la estática. Leo, el arquitecto. La voz era la misma áspera y seca que había oído antes, pero ahora más clara, más fuerte. Estaba usando mi aplicación como megáfono, concentrando su energía en el mismo código que había escrito. Se me cayó el teléfono. Cayó al suelo con un ruido metálico, la pantalla mostrando el techo. Me alejé a gatas, caminando como un cangrejo hacia atrás hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta, con la mirada fija en la esquina vacía.
Podía oír la voz aún saliendo del altavoz del teléfono, un susurro distorsionado y burlón. Abrí la puerta, pasé el resto de la noche acurrucado en mi sofá, envuelto en una manta, con todas las luces del apartamento encendidas. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta negra sin rasgos distintivos, ese vacío con forma de hombre. La entidad, mi entidad, estaba aquí. Era real. Y sabía mi nombre. Al día siguiente, me convertí en investigador de mi propia historia de terror. Impulsado por una energía desesperada y aterrorizada, recurrí a lo único que conocía, el código. Si yo había creado el problema, entonces, entre los millones de líneas de código, tenía que haber una solución. Tenía que haber un interruptor de apagado. Me senté frente a mi ordenador, obligándome a abrir los archivos del proyecto Aura. Mirar la interfaz familiar de mi entorno de programación me parecía profano. Este espacio de trabajo, que antes había sido mi santuario, ahora parecía la escena de un crimen. Abrí los archivos principales del filtro de pareidolia y el motor de audio. Estaba muy orgulloso de su diseño. Se suponía que funcionaba tomando una entrada aleatoria y forzando un patrón. Pero ¿qué pasaría si no forzaba un patrón? ¿Y si lo detectaba? ¿Y si las fluctuaciones de energía aleatorias que leía no lo fueran en absoluto? Primero me sumergí en el módulo de procesamiento de audio, ya que esa era la fuente de la voz. Había construido un sofisticado generador de ruido alimentado por la entrada sin procesar del micrófono. Su función era capturar el sonido ambiente, eliminar las frecuencias reconocibles y usar los datos basura restantes para crear su efecto EP. Mi aterradora hipótesis era que la entidad, de alguna manera, incrustaba su voz en esos datos basura. Durante horas, analicé el código, ejecutando simulaciones, comprobando los flujos de datos. Y entonces lo encontré. Un fallo único, elegante y catastrófico. En mi intento por crear una estática con un sonido más natural, había creado un bucle de retroalimentación recursivo. La aplicación no solo escuchaba el ruido ambiental, escuchaba la estática que producía, la procesaba y la devolvía al sistema. Era un bucle cerrado, diseñado para refinar la aleatoriedad. En cambio, había convertido mi aplicación en una especie de lente de enfoque sónico. Amplificaba una frecuencia que no podía oír, una onda portadora en el ruido, haciéndola cada vez más fuerte hasta convertirse en un puente. La entidad no solo hablaba al micrófono, usaba el bucle de retroalimentación para impulsar su propia manifestación, para introducirse en nuestro mundo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. No había construido un detector de fantasmas falso. Había construido un amplificador de fantasmas de verdad. Un repentino y agudo crujido proveniente de la cocina me hizo saltar de la silla. El corazón me dio un vuelco. Salí sigilosamente de la oficina, con todos los nervios a flor de piel. En el suelo de la cocina, hecha a 1000 pedazos, había una taza de cerámica que había estado sobre la encimera, a unos 60 centímetros del borde. ¡Qué listo!, susurró la voz. Esta vez no provenía del teléfono. Estaba en la habitación conmigo, un siseo débil y sibilante que parecía provenir de todas partes a la vez. ¿Entiendes la lógica, Leo? Ahora siente las consecuencias. Corrí de vuelta a mi escritorio con las manos temblorosas. La inquietud se intensificaba. Los sutiles eventos daban paso a manifestaciones físicas y evidentes. Se hacía más fuerte. Y mi aplicación era su batería. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un infierno. La entidad se volvió más audaz. Era una presencia constante y opresiva. Estaba trabajando y un libro salía volando de un estante detrás de mí. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumiéndome a la oscuridad, solo para volver a encenderse momentos después. Los susurros ya no eran solo susurros, eran burlas. Usé la aplicación con moderación, solo cuando era absolutamente necesario saber dónde estaba. Cada vez, la imagen de la silueta negra se definía un poco más. Empecé a ver indicios de una forma en el vacío, algo demacrado y retorcido. Los gruñidos y susurros del audio se hicieron más claros. Mark, te llamó a gritos, me susurró una noche, la voz salía del altavoz de mi teléfono mientras observaba la silueta inmóvil junto a la puerta de mi habitación. Sabía que lo dejaste. Cállate, susurré hacia la habitación vacía, mientras lágrimas de rabia y terror corrían por mi rostro. Tú construiste la puerta, continuó, con una voz venenosa. Ahora debes pagar el peaje. Todos los que construyen las puertas deben pagar. Se alimentaba de mí. De mi miedo, mi culpa, mi concentración.
Cuanto más interactuaba con él, más investigaba el código, más pensaba en él, más fuerte se volvía. Mi intento de comprender mi prisión solo reforzaba los barrotes. Intenté encontrar respuestas fuera de mi propio código. Pasé noches en vela recorriendo los rincones más oscuros de internet, foros paranormales, wikis ocultistas, versiones digitalizadas de viejos grimorios desmoronados. Aprendí sobre frecuencias resonantes, sobre entidades atraídas por la voluntad humana concentrada, sobre la idea de los sigilos digitales. El consenso, tanto de locos como de eruditos, era aterradoramente consistente. Para crear una conexión, se necesita un símbolo y se necesita energía. Había creado un símbolo digital, la propia aplicación y una máquina que generaba su propia energía. En mi ciega arrogancia, había tropezado con la receta para invocar un demonio y la había escrito en Python. Incluso encontré una historia fantasma en un oscuro foro de desarrolladores de hacía 6 años. Un usuario con una cuenta ya eliminada publicó un mensaje frenético sobre un fenómeno de retroalimentación de audio involuntaria en un proyecto de RA en el que estaba trabajando. Describió haber escuchado voces en la estática, voces que sabían su nombre. Las pocas respuestas lo tildaron de excéntrico o troll. 3 días después de su publicación inicial, su cuenta quedó en silencio. Nunca volvió a iniciar sesión. Leerlo fue como encontrar mi propia lápida, ya tallada. La entidad empezó a usar a Mark en mi contra. Una tarde, oí un tenue sonido musical proveniente de mi sala. Era una canción grave de una banda indie desconocida que Mark y yo habíamos visto en directo años atrás. Nuestra canción, solíamos bromear. Salía de mis altavoces, que estaban desenchufados. Las burlas se volvieron más específicas, entrelazadas con detalles de mi pasado que solo Mark podía conocer. Era la prueba de que no solo lo había matado, lo había violado, quizás incluso absorbido fragmentos de su ser. Tenía sus recuerdos. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que actuar, llegó un martes por la noche. Llevaba casi 48 horas despierto, mirando el código, intentando encontrar la manera de revertir el bucle de retroalimentación. Debí de quedarme dormido en mi escritorio. Me desperté de golpe al oír el portazo de la puerta de mi habitación, cerrándose con tanta fuerza que hizo temblar la pared. Cogí el teléfono y activé Aura. Lo apunté hacia el pasillo. La figura negra ya no estaba en la esquina. Se movía. Se deslizaba lenta y deliberadamente por el pasillo, directo a mi oficina. Y no era solo una silueta. El filtro ahora distinguía una forma aterradora en la oscuridad. Extremidades largas y delgadas que se movían con un paso espasmódico y antinatural. Un cuerpo esquelético envuelto en lo que parecían jirones de sombra. Y el rostro del teléfono de Mark, ahora era visible, una máscara gruñona de maldad ancestral. El audio ya no era un susurro. Era una voz clara, fría y conversacional. Se acabó el tiempo, Leo. Estoy cansado de la sala de espera. Ahora podía oírlo con mis propios oídos, un leve eco de la voz del teléfono. La barrera se estaba derrumbando. Pronto no necesitaría la aplicación para verlo ni oírlo. Se estaba manifestando. Eso fue todo. No pude luchar contra ello. No pude contenerlo. Mi única opción era destruir la conexión. Quemar el puente. La entidad ya estaba en la puerta de mi oficina. A través del teléfono, era un monstruo imponente y aterrador. Con mis propios ojos, era una distorsión brillante en el aire, un lugar donde la luz parecía curvarse y deformarse alrededor de un punto de frío absoluto. Un vaso en mi escritorio vibró, luego se deslizó hasta el borde y se hizo añicos en el suelo. Mi mente corría, formulando un plan desesperado. El código, la aplicación, los servidores, eran el ancla. La huella digital era la puerta. Tenía que borrar hasta el último rastro. Me senté frente al teclado, con los dedos en movimiento. La entidad estaba en la habitación conmigo. El frío era intenso, cortante. Mi aliento se extendía sobre mi rostro. A través del teléfono, que había apoyado sobre el escritorio, pude verla cerniéndose sobre mí, su rostro sin rasgos distintivos a centímetros del mío. Tú construiste esta jaula, arquitecto. Estás atado a ella, siseó, un sonido que resonó tanto en mis oídos como en mi cabeza. Una oleada de presión me golpeó. El aire se volvió denso, como si me moviera en el agua. Mi visión se nubló. La entidad en la pantalla emitió un chillido, un sonido de retroalimentación digital y metal desgarrado. Empecé con el repositorio remoto, la fuente maestra del código almacenado en la nube. Abrí mi terminal con los dedos en alto y escribí git push, delete origin master. El comando para borrar la rama principal se ejecutó.
Una ola de presión me impactó. El aire se densificó, como si me moviera en el agua. Mi visión se nubló. La entidad en la pantalla emitió un chillido, un sonido de retroalimentación digital y metal desgarrado. A continuación, las copias de seguridad. Las tenía guardadas en un servidor en la nube aparte. Inicié sesión, con los dedos torpes sobre las teclas. Las luces de mi oficina parpadearon violentamente. Mi monitor vibró y el texto se volvió borroso. La puerta, rugió la entidad, la voz pareció sacudir los cimientos del edificio. Sentí una presión gélida y aplastante en el hombro. Era real. No solo una sensación de frío, sino la clara y aguda presión de unos dedos fantasmales clavándose en mi músculo. Grité de dolor, arqueando la espalda, pero no dejé de escribir. Navegué hasta el directorio e inicié el comando de borrado. rf/aura backups. El agarre desapareció, pero el frío se intensificó. El monitor se apagó. ¡No! No entré en pánico. Me sabía los atajos de teclado de memoria. Seguí escribiendo a ciegas, confirmando la eliminación. Pulsé intro. El monitor se encendió de nuevo, mostrando un mensaje de confirmación. Las copias de seguridad habían desaparecido. Solo quedaban mis archivos locales. 2 unidades. Una de estado sólido principal y un disco duro secundario para almacenamiento. Abrí el explorador de archivos. La entidad estaba furiosa. La distorsión en el aire era violenta y agitada. Los papeles de mi escritorio se arremolinaban en el aire como si los hubiera atrapado un torbellino. Una foto enmarcada de Mark y yo salió volando de la pared y se estrelló contra la puerta. No puedes cerrar lo que has abierto. Seleccioné la carpeta del proyecto Aura en mi disco duro. Mi mano se cernía sobre la tecla de borrar. Podía sentir su atención sobre mí, una presión en mi mente que intentaba doblegarme. Vi una imagen del rostro de Mark en mi mente, con los ojos abiertos por el terror. Presioné la tecla Super. ¿Seguro que quieres eliminar estos archivos permanentemente? ¿Sí? Un grito desgarrador llenó la habitación, un sonido de pura agonía, tanto física como psíquica. Me arrojó hacia atrás del escritorio, y mi silla resbaló por el suelo. En mi teléfono, la forma de la entidad se disolvía, deshaciéndose como un archivo de video corrupto, con sus píxeles desintegrándose en la nada. Me arrastré de vuelta al escritorio, ignorando el dolor de cabeza. Me quedaba una unidad. El almacenamiento secundario. Seleccioné el último directorio. Mi último pecado. Justo cuando mi dedo tocó la tecla, la sentí. Unas manos frías e invisibles se cerraron alrededor de mi garganta. La presión era inmensa, cortándome el aire. Me ardían los pulmones. Puntos negros danzaban en mi visión. Esto era todo. Así fue como terminó. Igual que Mark. Con mis últimas fuerzas, mi visión se redujo a un solo punto, me lancé hacia adelante y presioné la tecla intro con la palma de la mano. La presión desapareció. Los gritos cesaron. El torbellino en la habitación se apagó. La distorsión en el aire se disipó. La figura en la pantalla de mi teléfono se disolvió en una última lluvia de estática, y entonces la aplicación se colgó, volviendo a mi página de inicio habitual. Todo estaba en silencio. Absolutamente silencioso. Me quedé en el suelo, jadeando, con la garganta irritada. El frío de la habitación retrocedió lentamente, reemplazado por la temperatura ambiente normal. Me incorporé, con el cuerpo temblando de adrenalina y agotamiento. Se acabó. Lo había logrado. Había cerrado la puerta. Durante un largo rato, me quedé sentada en el suelo de mi oficina en ruinas, rodeada de cristales rotos y papeles esparcidos, y lloré. Lloré por Mark. Lloré de puro terror. Y lloré con una punzada de alivio tan profunda que fue dolorosa. Finalmente, me levanté. Hice la maleta. Salí de mi apartamento sin mirar atrás. Al día siguiente, fui al garaje, saqué los discos duros del ordenador y les hice agujeros hasta que no quedaron más que platos destrozados y aparatos electrónicos destrozados. Conduje durante 2 días, poniendo la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Lo que me lleva al presente. 3 meses después. Vivo en un pequeño y anónimo apartamento en una ciudad donde nadie sabe mi nombre. Los susurros se han ido. Las sombras se han ido. Los puntos fríos se han ido. La entidad a la que di forma se ha ido, su ancla en este mundo destruida. Pero no soy libre. Ahora tengo un nuevo miedo. Uno más silencioso, más insidioso. Antes, cuando la obsesión estaba en su apogeo, tenía la aplicación. Tenía mi terrible lente. Podía encenderla y ver a mi torturador. Sabía dónde estaba. Podía ver al monstruo en la esquina, al demonio en el pasillo.
Podía enfrentarme a mi enemigo. Ahora, estoy ciego. Me siento en la oscuridad de mi nuevo apartamento, y el silencio es el más fuerte que he oído en mi vida. Cada crujido de las tablas del suelo del piso de arriba, cada ráfaga de viento contra el cristal de la ventana, cada gemido desconocido de un edificio nuevo al asentarse, me da una punzada de frío puro en las venas. La semana pasada, una tabla del suelo de mi pasillo crujió mientras estaba sentada, completamente inmóvil, en la sala de estar. Pasé las siguientes 6 horas sentada en un taburete de la cocina, con la espalda contra la pared, observando el pasillo, hasta que salió el sol. Probablemente se debía a la vieja madera del edificio que se estaba contrayendo. Probablemente. Destruí la puerta que construí. Tengo que creerlo. Pero ¿qué pasaría si ya no la necesitara? ¿Y si mi aplicación solo le enseñó a reconocernos? ¿Y si ahora es más débil, esperando el momento oportuno? No tengo forma de saberlo. No tengo forma de comprobarlo. He eliminado mi único sentido que podía percibir el mundo, que ahora sé con certeza que es real. El terror de ver al monstruo no es nada comparado con el terror de saber que está ahí y no poder verlo en absoluto. Podría estar de pie en un rincón de esta habitación ahora mismo, viéndome escribir estas palabras, un espectador silencioso y demacrado de mi confesión. Y podría estar sonriendo, recordando el sabor del miedo de mi amigo. No lo sé. Y nunca lo volveré a saber. Esa es mi verdadera obsesión. Así que, por favor, si eres programador, creador, soñador, y tienes una idea como la mía, déjala en paz. No construyas la puerta. Ni siquiera dibujes los planos. Hay cosas en la oscuridad que están destinadas a permanecer ahí, invisibles. Porque una vez que las ves, ellas también te ven a ti. Y aunque consigas cerrar los ojos, nunca podrás olvidar que siguen ahí, observando.